Y palabras como la que yo estoy manejando o ustedes manejan cotidianamente, pues son pertenecientes a Europa, influencias traídas desde Occidente. Otra de las influencias son los alimentos, como se ve en la fotografía, este intercambio cultural y culinario que se da como nosotros, el haber compartido, bueno, nuestros antepasados indígenas, los vegetales o algunos usos de las plantas, la herbolaria, la medicina de las hierbas, por ejemplo, y pues este intercambio de uso y consumo de carnes o proteínas traídas de Occidente o Europa también es una de las influencias y por otra parte tenemos influencias como la religión o cosmovisión, como es la costumbre de tener que celebrar las posadas, por ejemplo, bautizos, bodas, 15 años, confirmaciones, primeras comuniones. mm, ¿Qué más se nos ocurre? Las confesarse, por ejemplo, tener el rito cada domingo de asistir a la misa, etcétera, etcétera. Es unas influencias que tenemos de Occidente, por eso es importante cuestionar, ¿no? Pues todos estos dogmas religiosos. Por otra parte, pues Occidente, como ya habíamos mencionado, que son aquellos países dominados o influenciados por Europa, pues Occidente también son los países que recibieron influencia de esta región, por lo que es importante distinguir la historia de Europa con la historia de Occidente. No son lo mismo, aunque sí se relacionan, como se ve en este dibujo. Este sujeto que está parado en el globo terráqueo, que es la parte de continente americano, pues son esas influencias recibidas de parte de Europa. Seguramente ustedes ya lo vieron en primer año, en las primeras secuencias de su eje temático número uno, cuando se habla de la independencia de las 13 colonias o la burguesía, capitalismo y revoluciones. Cuando Latinoamérica o Norteamérica tiene la influencia de la colonización, de las conquistas, de la independencia y revoluciones traídas desde Occidente u Europa. Es importante, ya que conocemos quién es Occidente o qué es Occidente y dónde está Occidente, es importante que ahora que hablamos de Europa, que no es lo mismo a Occidente, pero sí relacionado, es momento de tratar el tema del eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? En esta imagen que se encuentra a su lado izquierdo son los continentes o lo que conocemos como el mundo, que está lleno de retazos o parches de billetes, hechos, acontecimientos, procesos históricos por los que ha afrontado a lo largo y el ancho del pueblo del mundo. Son esas influencias traídas por parte de Europa, como el papel moneda, que son esos billetes que utilizamos a diario. Son esas influencias occidentales que también tenemos. Ya vimos las arquitectónicas, ya vimos el idioma, la religión, los alimentos, pues también tenemos el intercambio económico, como es la moneda. Entonces, ¿por qué hablar de eurocentrismo? Porque el eurocentrismo es resaltar la relevancia y los rasgos culturales de la región europea por sobre las demás regiones del mundo, es decir, hablar de supremacía europea por encima de la historia de Occidente del lado americano o latinoamericano, hablar de supremacía europea por sobre la historia africana, por sobre la historia asiática y la historia de Oceanía, por ejemplo, de los pueblos. Por eso es importante que hablemos de eurocentrismo. ¿Por qué? Porque Europa ha tenido una relevancia tan importante en la historia del mundo que parece que es el centro de todo. Entonces, es importante conocer qué es el eurocentrismo. Hablar de que eurocentrismo es la supremacía o la relevancia de la historia europea no significa que hay que omitir su importancia o disminuir su valor en la historia, ¿no? O sea, ha sido importante, ha sido seguramente de sufrimiento, llena de sufrimiento, ha sido violenta, ha sido dolorosa, pero eso no hay que restarle su importancia. ¿Por qué? Porque Europa también ha figurado mucho de nosotros, como nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar y seguramente muchos de sus gustos y forma de vestir. Seguramente a ustedes les gusta mucho la música en inglés, les gusta vestirse con jeans, les gusta portar aparatos